mientras viene la compañera, vamos a ir arrancando con la temática de esta hermosa jornada que estamos viviendo. La verdad que es un privilegio poder estar acá nuevamente en Cuba en este coloquio. Y el título, Opinión Pública, Escucha Social y Subjetividad en el Centro de la Opinión Política. Es un título, sin lugar a dudas, súper abarcativo y más allá de eso, son todos temas que están interconectados y si serán importantes, ¿no? Este es un año de varias elecciones. Van a haber en varios países elecciones nacionales. Yo no sé, estuve leyendo hasta en un artículo que iba a ser como medio récord la cantidad de elecciones. Yo vengo desde Uruguay y en mi país en octubre vamos a estar votando las elecciones nacionales y les cuento que en mi país tuvimos 15 años de un gobierno de izquierda denominado Frente Amplio. Ahora, actualmente, estamos bajo un gobierno de derecha, un gobierno que el presidente es del Partido Nacional, pero que se tuvo que juntar con otros sectores, hasta con un sector de extrema derecha denominado Cabildo Abierto, para poderle ganar las elecciones al Frente Amplio. Ese es el panorama. La gente hoy en día no está tan contenta, no está tan convencida con este gobierno de facto, este gobierno de derecha que estamos teniendo. Y según las encuestas, más allá que sabemos que muchas veces las encuestas pueden estar sesgadas, que hay que tomar ciertas informaciones con pinzas, pero las encuestas dan de manera favorable al Frente Amplio, que al parecer podría llegar a ser nuevamente un gobierno más allá de este impasse que va a ser de 5 años de gobierno de derecha sin lugar a dudas. Entonces, cuando en los países se ve que la izquierda nuevamente puede llegar a hacer gobierno, y bueno, la derecha se empieza a poner nerviosa, ¿no? Se empiezan a mover por todos lados y empiezan a orquestar diferentes campañas que son realmente sucias, las campañas que orquestan, ¿no? Que es a través de redes, a través de denuncias. Yo le comento que actualmente el candidato que mayor aprobación tiene dentro de la fuerza política Frente Amplio, la fuerza de izquierda que recién les hablaba, se llama Yamandu Orsi. En segundo lugar está Carolina Cose, de repente podría ser Yamandu presidente, Carolina vice, o a la inversa, dependiendo de lo que salga. La cuestión es que cuando la derecha vio que el candidato, Yamandu Orsi, empezó a aumentar realmente en lo que eran las encuestas, la intención de voto, este hombre que también fue 2 veces intendente de Canelones, de uno de los 19 departamentos que tenemos, que es Canelones, se empezaron a poner nerviosos y empezaron con denuncias. Una muchacha trans le realizó hace unos días, esto es información totalmente fresca que se va actualizando todo el tiempo, pero le realizó una denuncia diciendo que él hace muchos años atrás le había pegado, empezó a hablar de su sexualidad, empezó a tratarlo también de impotente, etcétera, etcétera. Salvando las distancias, también en su momento en la campaña de Hillary Clinton se dijo que estaba como en un tema de prostitución infantil, etcétera. O sea, siempre se tratan temas bastante delicados para atacar a posibles candidatos. Y como decía, cuando la izquierda es la que se está acercando, cuando la izquierda puede llegar a ser... Lina. Aquí vino la compañera. Muy bien. Puede llegar a ser nuevamente candidato, puede gobernar nuevamente, es que empiezan todas estas diferencias. Bueno, ahora últimamente
contactaron, se fijaron, analizaron en las redes y se dieron cuenta que había más de 1000 redes de procedencias que venían de Dominicana, de Ecuador y sobre todo de México, de trolls, de bots, que en realidad no tenían ni seguidores prácticamente y que eran realizadas hacía relativamente muy poco tiempo. Así que nada, mientras se le realizó, está en la justicia esto, pero estas cosas se hacen para que mientras esté en la justicia y la justicia dé su veredicto, tratar de sacarle la energía al candidato, desestabilizarlo, tratar de sacarlo de campaña. Y la verdad que no está bueno porque atenta totalmente contra la democracia este tipo de acciones. Es una manera muy sucia de jugar que, si bien en algunos países ya se han realizado lamentablemente, en nuestro país es una de las primeras prácticas. Las elecciones pasadas se hicieron encuestas de manera tendenciosas. Un gobernador del Partido Nacional, Sartori de apellido, uno que llegó en paracaídas de la nada, empezó a través de diferentes call centers a realizar encuestas tendenciosas, totalmente sesgadas, y mismo no fue solo contra otros partidos políticos, sino que trató también de arruinar su propia interna. Y lamentablemente estos juegos de derecha son a los que nos estamos acostumbrando cada vez más a estar inmersos en eso. Y no está buena la situación, porque en lugar de estar discutiendo propuestas de gobierno, en lugar de estar hablando de temas que realmente importan, tenemos que centrarnos en las campañas, en esto, en esta desinformación, tratar de todo el tiempo estar explicando y mostrando pruebas de que las cosas no son de esta manera, y mientras desgastándose cada uno y cada una de los y las candidatas que tenemos. Sabemos que las redes sociales, al tener a los medios de comunicación, nos pasa mucho, yo hablo a nivel país, Uruguay, pero seguramente pasará en el resto. A nivel comunicación, a los medios los tenemos totalmente en las antípodas, ¿no? No quieren saber nada con nosotros, los medios hegemónicos de comunicación. Entonces, no tenemos tanta posibilidad de desarrollarnos en los mismos, de decir nuestras propuestas, de romper con el blindaje, de también llegar a los indecisos de alguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre acudimos a las redes sociales, que han sido y son nuestros mayor aliados, sin lugar a dudas. Ahora, cuando en las redes sociales ya tenemos este tipo de desinformación, este tipo de gente trabajando en contra, bots, trolls, es complicado así poder llevar una campaña adelante. Tenemos medios alternativos de izquierda, por supuesto, son mínimos los que tenemos, pero los tenemos, y también a través de ellos es que tratamos de seguir adelante sin lugar a duda. Y seguimos también en la calle, con el cara a cara, sin lugar a dudas, pero bueno, en este caso, hablando de tema de redes sociales, es que se nos complica y cada vez más el tema de la desinformación. Si bien hemos tenido algunos acuerdos para tratar de cortar con lo que son las noticias falsas, para tratar de captarlas de alguna manera, hasta, no sé, en el ámbito normativo se está intentando últimamente poder incursionar, se está complicando mucho el tema de poder captar de dónde viene esa información, porque realmente los medios de comunicación, también sobre todo a través de Twitter, que es una de las redes más fuertes que tenemos a nivel político, baja mucho material. Y hay algunos medios de comunicación donde sus dueños están vinculados a la política, ya sea por ser candidatos o por tener algún vínculo de asesor o de asesora.
y ahí también es donde se publican noticias falsas. Y contra todo eso tenemos que lidiar una y otra vez. Y lamentablemente también terminamos en las famosas burbujas comunicacionales, ¿no? Porque terminamos retroalimentándonos entre todos y todas a través de las redes, hablando de las mismas temáticas, como golpeándonos la espalda, sí, sí, me gusta lo que pones, pero es casi imposible llegar a otras personas, llegar a otras cabezas. Es casi imposible tratar de poner una mirada crítica, de centrarnos en otras personas y de ir hacia esos indecisos que son tan importantes para nosotros. Porque si bien las encuestas nos están dando muy bien a nivel de izquierda, igualmente hay un alto porcentaje de indecisos. Entonces, es totalmente una lucha diaria porque estamos hiperconectados sin lugar a duda, pero esa hiperconexión, ¿realmente en esa hiperconexión tenemos la información suficiente? ¿Estamos realmente, por más que tengamos tantas redes sociales, estamos realmente comunicados y comunicadas todos y todas? Y bueno, es complicado también el asunto desde ese aspecto. Así que no sé cuánto voy hablando, sé que capaz que me extendí un poco, pero como mensaje final, leerles que contra todo esto y como remedio ante todo esto y como asesora de comunicación para una diputada con la que trabajo, Frente Amplista, considero que es fundamental promover la alfabetización mediática. Y recordemos siempre que en un mundo político cada vez más complejo, el pensamiento crítico es el antídoto más poderoso contra la manipulación política y la desinformación. Porque nada como dejarles a las generaciones futuras un legado de ciudadanos y ciudadanas informados, informadas, empoderados, empoderadas, comprometidos, comprometidas con la justicia social y la equidad política. Gracias. Y por más verdad y por más información de calidad. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Es obviamente un privilegio estar entre ustedes esta tarde. Quiero empezar esta breve participación con el hecho de que creo que todos nuestros pensamientos están acompañando a Palestina en estos días tan terribles para ese pueblo. Creo que en gran medida muchos de ustedes están haciendo un trabajo extraordinario para romper el cerco mediático que se construye alrededor de este genocidio. Es por supuesto un privilegio y también un desafío hablar ante un público de expertos más bien en comunicación. Quiero advertirles que yo lo haré no desde la comunicación sino desde la política y vengo más bien aquí al coloquio a aprender de ustedes. Creo que estamos atravesando un momento, por supuesto, como se ha ido repitiendo, un momento de cambios profundos en las relaciones de poder en el mundo. Pero esos cambios profundos pueden generar más bien situaciones de mucha violencia y muy complejos. Lo que pasó, sin ir lejos, en las últimas 2 semanas en Europa creo que tiene que llamarnos poderosamente la atención. Hace poco la ministra de Defensa de España ha hecho afirmaciones señalando que estamos prácticamente en un estado de guerra entre Europa y Rusia. Lo mismo el presidente de Francia ha señalado que es muy factible que tropas francesas intervengan en el conflicto en Ucrania, o lo mismo desde Alemania se habla para incrementar el presupuesto de guerra en esa parte del mundo.
Creo que esas son señales muy peligrosas porque como muy bien decía Kapuscinski, antes de que empiecen los disparos, empieza a cambiar el lenguaje. Y creo que eso es lo que estamos viendo en gran medida en lo que pasa en Europa. Pienso que muy poco se puede esperar de Europa. Esta mañana creo que fue Abel quien hablaba de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad. Esa Europa ha quedado muy atrás. Esa Europa no existe más. Es una Europa subordinada a la política exterior estadounidense y que lamentablemente está llevando al mundo a una confrontación mucho mayor. Hablo de este tema porque creo que una de las principales tareas de los políticos, de quienes quieren hacer política desde distintas posiciones, es la defensa de las palabras. Las palabras tienen que convertirse en una trinchera en las cuales no hay que ceder. Y veo lamentablemente cómo grandes sectores de la izquierda o del progresismo van en una suerte de retirada y estamos dejando esas trincheras y estamos dejando que esas trincheras sean apropiadas por nuestros adversarios. Un ejemplo, hace poco tiempo, ni más ni menos que Bill Gates se declaró prácticamente socialista. Dijo, yo tengo inclinaciones socialistas. Imagínense si una persona como él le vacía el contenido a la palabra socialismo. Esa es una derrota para nosotros. Pero como esa, muchas otras que tienen que ver con las palabras. Yo creo que ese es un tema central, el de la defensa, reitero, de cada palabra como una trinchera de lucha. José Martí, a quien homenajeamos en este coloquio, decía que más importante que una trinchera de piedras es una trinchera de ideas. Y Fidel nos convocaba a la batalla de las ideas. Y en eso, por supuesto, las palabras son las que construyen las ideas. Otro aspecto al cual como político quiero llamar la atención tiene que ver con la lucha antiimperialista. Pareciera que ciertos sectores del llamado progresismo han arriado las banderas de la lucha antiimperialista. Vean lo que pasa con ciertos sectores en el denominado progresismo chileno o en ciertos sectores del denominado progresismo argentino, ¿sí? Que ya no quieren hablar del imperialismo o de la lucha antiimperial, cuando es un tema central de cualquiera que se llame así, a sí mismo como de izquierda. No se puede entender la política desde la izquierda sin ser antiimperialista. Es uno de los temas centrales hoy en día. No lo estamos viendo en Gaza, no lo estamos viendo aquí en Cuba. Lo que ha pasado en las últimas horas ha sido aquí en Cuba, ha sido una operación, por supuesto, dirigida comunicacionalmente por los Estados Unidos como una agresión claramente imperial. Entonces, incluso el propio término progresismo tiene que llevarnos a una profunda reflexión, porque aparentemente, bajo el paraguas del progresismo, se van diluyendo conceptos, principios, valores de la izquierda. Decía, uno de esos temas es el del antiimperialismo. Y yo creo que tenemos que defender las palabras porque las palabras designan y quien designa es el que tiene una gran ventaja para una victoria. En cuanto a la lucha, digamos, antiimperialista, yo recuerdo una anécdota, si se quiere, pero muy develadora, de Margaret Thatcher. Esa Margaret Thatcher, que como sabemos fue destructora del sindicalismo obrero británico, una firme defensora del apartheid en Sudáfrica, una cómplice de Augusto Pinochet en América del Sur. A ella le preguntaron en una cena y le preguntaron ¿cuál cree
que fue su principal logro como primer ministra del Reino Unido. Y ella dijo que su principal triunfo fue el laborismo que había nacido después de su gobierno, el laborismo de Tony Blair. Ese Tony Blair que se sumó a esta guerra también genocida contra el pueblo de Irak. Entonces, imagínense, si esa es la izquierda, entonces lo que se pretende es destruir a la izquierda. Otro ejemplo muy claro de las palabras es, por ejemplo, lo que sucede en España, ¿sí? Yo no podría llamar al Partido Socialista Obrero Español ni socialista, ni obrero, creo que tampoco español, muy español no es, porque su política exterior está subordinada a la OTAN, está subordinada a los Estados Unidos, está subordinada al modelo neoliberal. Estos son temas, creo, cruciales, porque en realidad con este tipo de izquierda lo que se nos pretende mostrar es que ha acabado la historia, como bien decía Fukuyama, ¿no? Es decir, que no hay nada más que el neoliberalismo, no hay nada más que el capitalismo. Y esa sería una derrota para nosotros, porque nosotros entendemos, creo todos y todas, que el socialismo es una fase de transición para llegar al comunismo. Y creo que en esta época el declararse abierta y claramente comunista es un hecho que reivindica justamente ese tipo de palabras. Además, creo que en esta lucha por las palabras, lo decían los compañeros que hoy en la mañana describieron la realidad de Argentina. No es que Milei haya ganado las elecciones solamente porque tenía mayor presencia en las redes sociales, no es solamente por su discurso de libertad, no, sino porque nosotros, como progresistas, como izquierdistas, fracasamos en la ejecución de políticas que cambien la vida, que cambien la materialidad de los hombres y de las mujeres de nuestros países. De ahí viene la derecha, de ahí viene ahora lo sabemos bien en la historia europea, el propio fascismo. Entonces, para mí una de las reflexiones más importantes es esa defensa de cada una de las palabras, reitero, como una trinchera. Muy bien decía Marina, tenemos que salir de la burbuja. Y salir de la burbuja no solamente significa llegar con el algoritmo a otros sectores de la sociedad. Lo decía muy bien Gabriela hoy en la mañana, tenemos que hacer la política como se ha hecho siempre la política. Es la política de carne y hueso, estar en los sindicatos, estar en las minas, estar en las reuniones de las juntas de vecinos y hablar directamente con la gente. Por supuesto, también en la batalla digital, en las redes, también, pero esencialmente en el contacto personal. ¿Cuál fue el principal influencer del cristianismo? El principal influencer del cristianismo fue Saulo de Tarso, conocido como San Pablo, ¿sí? ¿Cuál fue la ventaja de San Pablo? Era un judío que decidió predicar más allá de Jerusalén. Fue a predicar el cristianismo a Siria, a Egipto, llegó a Europa, y es así como construyó el cristianismo. Entonces tenemos la convocatoria a que cada uno de nosotros se convierta también en una especie de Saulo de Tarso, de nuestros principios, de nuestros ideales. Y yo creo que así podremos combatir de mejor manera las graves amenazas que enfrentamos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. Sin duda, encontrarse entre camaradas, espero que se vuelva una tradición año con año. Ya el año pasado estábamos aquí y espero que sea este encuentro cada vez más grande, multitudinario, pero sobre todo combativo, y también que genere esos lazos entre quienes estamos disputando, pues también ese sentido común.
Y el día de hoy, pues cuando me dijeron vamos a participar con este tema, yo decía, bueno, ¿por dónde orientarlo? ¿No? Porque hay un montón que hay en la arena del terreno, pues en la disputa política desde el plano comunicacional. Y yo creo que hay muchos ejemplos que hoy nos deberían de estar llamando la atención para actuar con urgencia inmediata. Uno de ellos, ya lo mencionan, es Palestina. Yo creo que reconozco en varios y varias aquí esa urgencia, esa empatía, esa solidaridad, y que no hemos bajado la guardia, y que si no fuera por ustedes en varias latitudes seguiríamos leyendo a la BBC diciendo que hubo ciertos incidentes del ejército israelí donde murieron, ¿no?, los palestinos. Yo creo que es gracias a las múltiples trincheras que ustedes han estado construyendo que se ha podido posicionar esa otra disputa de lo que implica Palestina para el mundo. Palestina hoy, sin duda, creo que se vuelve ese terreno en donde o lo disputamos todo, ¿no?, o nos quedamos sin nada. Hoy la humanidad creo que está atendiendo a uno de los mayores horrores en tiempo real, en 4K, 24/7, y no podemos detenerlo. Pero ¿qué sería incluso de este genocidio si no fuera por nosotros y nosotras que lo estamos visibilizando? Esto pasaría en total y completo silencio, como ya ha venido ocurriendo en otros momentos. Y es por eso que también estamos dando la disputa por la libertad de Julian Assange, porque eso nos compete también a todos y a todas, y porque mañana podemos ser cualquiera de nosotros o de nosotras. ¿Qué está en disputa? La comunicación no es simplemente una cosa que hacemos, ¿no?, donde hay un emisor, un receptor y un mensaje. Es esa disputa de las conciencias y cómo construimos comunidad. La comunicación no es inherente a este sistema capitalista en el cual nos desenvolvemos. La comunicación tiene esa expresión también de clase, y nosotros y nosotras también la estamos construyendo desde ahí. No hay que dejar de pensar cada uno de nuestros esfuerzos con un profundo carácter militante, feminista, antiimperialista, anticapitalista. Por más que nos digan en las escuelas de periodismo en el mundo que eso ya es anticuado, que eso no es parte, ¿no?, de lo que tenemos que aprender, ese es el periodismo que cada vez está renaciendo entre tantos horrores, entre tanta muerte, lo que implica los horrores del genocidio. Vengo también, compañeros y compañeras, a discutir, a comentarles entre camaradas, entre, pues sí, compañeros, compañeras militantes de la comunicación, con mucha preocupación lo que está ocurriendo en México. Hoy en México está ocurriendo exactamente lo mismo que ya nos recetaron durante muchos años, las últimas 2 décadas en América Latina. Estas grandes campañas de los medios corporativos diciendo hay una dictadura, no hay libertad de expresión, las elecciones van a ser un fraude y se está imponiendo unas elecciones de Estado el próximo 2 de junio. Pero no solo es eso, lo que queda de por medio nuevamente es el pueblo, son los pueblos que están buscando esas grandes transformaciones, y que uno milita no necesariamente solo, ¿no?, en quienes nos representan, sino en la verdad y en la justicia social. Y eso es lo que ha representado el gobierno que hemos visto durante los últimos 5 años, con todas sus limitaciones, con todas sus contradicciones. Más de 5 millones de mexicanos y mexicanas han salido de la pobreza, y eso es algo que muchos y muchas no soportan, como ya lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Ecuador. Platicando en algún momento justo con Gabriela, que se encuentra aquí, decía, fuimos grandes gobiernos. Sin embargo, no fue suficiente, porque hay que seguir transformando. ¿Y desde dónde transformamos los que estamos hoy aquí? Transformamos desde la comunicación. Transformamos desde esa disputa a través, sea de las plataformas digitales, pero no abandonamos las calles, no abandonamos las plazas, nos vamos transformando a nosotros y a nosotras mismas en las múltiples plataformas que tenemos, sin renunciar, también hay que pensarlo así, a tener por fin en algún momento la soberanía tecnológica que necesitamos, porque nos la vivimos todo el tiempo disputando en Facebook, disputando en Twitter, disputando en lo que nos deja Silicon Valley hacer en YouTube, pero nosotros y nosotras no logramos desarrollar esa tecnología que nos permita jugar en un marco democrático para no tener que estar exigiendo cómo funciona el algoritmo. Necesitamos construir también esas plataformas. Y no solo esas plataformas, también reconozco en varios y varias de ustedes esos proyectos militantes que están transformando también la comunicación, sea en Brasil, sea en Venezuela, sea en Ecuador, sea en México. Hay nuevas formas también de disputar y tenemos que ir transformándolas y profundizándolas poco a poco. Entonces,
también nos presenta algunos retos que ya comentaba aquí la compañera, que es esos retos de la batalla digital que se han venido presentando y se han venido radicalizando también en nuestro continente a raíz del uso de millones de bots con millones de dólares, y se repite en el caso de la campaña lo mismo de Jair Bolsonaro, que de Rodolfo Hernández en Colombia, que ahora con Xóchitl Gálvez en México. Esa es una disputa que también tenemos que estar listos y listas a dar. Veo a veces que tenemos proyectos muy bonitos, pero muy aislados entre nosotros. Y a veces solo cuando llega a pasar algo interesante, en el mejor de los casos, hay un periodo electoral, entonces vamos y recurrimos a otros sitios web, cuando en realidad esas alianzas hay que dejar también esa meritocracia, ese individualismo dentro del periodismo, esa lógica de la exclusiva, en donde entonces no hacemos esas redes de solidaridad que son tan urgentes. Ya lo vimos hasta dónde llegan estos discursos de odio, estas técnicas digitales. No solo se trata de hashtags, no se trata solamente de bots, es la disputa por ese sentido común, por esa difusión de contenido de lenguaje de odio que termina lo mismo queriendo asesinar a Cristina, ¿no? Hace ya más de un año, o lo mismo que legitimando fraudes o legitimando golpes de estados dentro de la región. Y eso es lo que está, yo, perdón la insistencia, a veces pues uno no deja de ver también donde los pies pisan, ¿no? Que es México, pero sí me preocupa mucho que un gobierno con más del 70% de aprobación que tiene hoy el gobierno mexicano, de la noche a la mañana empiece a sufrir esta serie de ataques y no logremos dar esa transición entre simplemente militar en la comunicación y acompañar los procesos y encontrar la forma en que el trabajo que estamos haciendo logre replicarse también dentro de las bases, dentro del pueblo, dentro de los pueblos y la solidaridad internacional. Así que creo que pues aprovechar lo mismo para hacer un llamado, ¿no?, de solidaridad con el pueblo palestino, con Julian Assange también detenido injustamente, y que insisto, mañana cualquiera podemos ser nosotros, nosotras en cualquier momento, y también a estar muy alerta en los procesos que vienen. Vienen las elecciones en México, pero también en Venezuela, y ya sabemos que Venezuela no es nuevo este ataque, lleva ya bastantes años, así que también les quisiera pedir, ¿no?, que estemos muy alertas a todo esto que va a ocurrir en la región. Muchas gracias. Nada, para continuar el diálogo, yo quiero hacer un comentario. Es la segunda vez que participo en el coloquio y me parece un lugar excepcional, porque uno encuentra gente verdaderamente experta en estos temas. Pero siento que lo que nos falta es trabajar o generar un plan de trabajo mínimo, ¿sí?, que se puede evaluar en el siguiente coloquio. Algunas tareas mínimas, una mínima instancia de coordinación, ¿sí? Ahora tenemos muchos temas urgentes este año. Lo decía muy bien Marina, con el proceso electoral, lo que está pasando ahora en México con la agresión tremenda contra los compañeros y las compañeras allá. Lo que pasa en Venezuela ahora mismo es otro tema esencial. La agresión contra Venezuela es terrible. Lo que está pasando aquí contra Cuba también, por supuesto, lo de Palestina, y habrán otros temas también muy importantes. Entonces, está muy bien, hablamos de todo esto, pero ¿qué es lo que hacemos conjuntamente, además de lo que hacemos por separado? Y creo que en el documento que entiendo se va a adoptar el día miércoles, si hay acuerdo, por supuesto, poder establecer una mínima instancia de coordinación y unas mínimas tareas. Gracias. ¿Terminamos entonces? ¿Todo bien? Bueno, agradecemos a los panelistas su participación. Realmente hubo un cambio de escena, ¿no? O sea, Patricia inició, yo termino. Pero bueno, muchísimas gracias por estar, y podemos dar un tiempo y pasar al siguiente espacio. Muchas gracias, compañeros.